transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo. Soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. Y bueno, ya hoy con un nuevo tema. Ya se terminó la serie que habíamos comentado la semana pasada. Y el día de hoy el tema será la princesa Heréndira y la Malinche. Así es que pues vamos a saludar al profesor Francisco Mendoza. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches a todos ustedes que nos escuchan. Gracias por acompañarnos este lunes en una transmisión más de Urus Radio. Bien, no vayan a pensar ustedes que está mal ecualizado el sonido. Tanto el profesor como yo creo que estamos agripados y entonces se escucha un poquito grave nuestra voz. Así es que nada que ver con el sonido. Buena observación, licenciada. Sí, un poquito mal de la garganta, pero con el ánimo de siempre, licenciada. Así es, profesor. Y pues bueno, el tiempo se acaba rapidísimo, profesor. Usted dice si comenzamos o también saludamos a alguien en especial. Bueno, pues a todos los amigos que nos están escuchando en este momento, un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Y bueno, pues sí, terminamos esta serie de 30 programas, licenciada. Fue bastante el trabajo. Y bueno, vamos a comenzar con una nueva serie, aunque nos había comentado una persona, nos había dicho que de pronto se confundía al ver el título Siempre Mentiras en la Historia de México, etcétera, y que pensaba que era lo mismo. Entonces aquí vamos a hablar ahora de las mujeres en la historia de México, pero vamos a irlas mencionando, sí, para que el título del programa quede distinto, sí. Entonces, pues iniciaremos por el México prehispánico, mujeres que fueron influyentes en nuestra historia, y hablaremos conforme van avanzando los programas de varias de ellas, de la época colonial, en la época de la independencia, reforma, las intervenciones, etcétera, y habremos de incluir aquí algunas de las esposas de los presidentes de México a partir de que se logra la independencia, que también varias de las esposas tuvieron un protagonismo muy especial dentro de nuestra historia. La semana pasada comentábamos de nuestra Evita, Eva Sámano, de López Mateos, y en fin, platicaremos de muchas de ellas. Entonces iniciamos esta serie platicando pues de las mujeres en la historia de México. Antes de que empiece con el tema, profesor, quisiera mencionar aquí un mensaje que nos llegó de Juan Carlos Pérez. Dice, nos deja un mensaje en Facebook y dice: muchísimas gracias por aceptarme, les informo que tengo sus programas grabados, todos, solo me falta el primer programa, así que me estoy poniendo al corriente y obvio que los escucho semana a semana, y ya entrados en tema les cuento una anécdota, rapidísimo, ¿sí? A ver. Dice: resulta que cuando cursaba mi primaria, me puse a platicar con mis compañeros respecto a que el cura de Dolores, don Miguel Hidalgo, tenía hijos. Le fueron a contar a la maestra y su reacción me sorprendió. Me puso una regañada que, después supe que era hermana de un sacerdote. Y pues no era por juzgar, pero mi regañada nadie me la quita. Así es que dice, hoy sí me da nostalgia ese recuerdo de cómo era todo tan tradicionalista, y aprovechando el tema, ojalá platiquen algo al respecto. Por lo pronto deseo mucho futuro a tan espléndido programa, y aunque no los escucho en vivo, tengan por seguridad que los escucho. Gracias y un saludo a todos los que hacen posible esto. Postdata, espero reportarme seguido y que les guste la presente imagen. Nos deja una imagen de la alhóndiga. La alhóndiga de Granadita, así como a principios más o menos, ¿no?, del siglo XX, es fotografía en blanco y negro. Ajá, así es. Pues muchas gracias por tus comentarios y por este bonito obsequio.
¿Cómo se llama? Juan Carlos. Ok, Juan Carlos, pues gracias, de veras, gracias por tu comentario, por el tiempo que dedicas a esto y compartirnos esa experiencia. Pues sí, ¿qué crees? Que tenían razón ustedes. El cura Hidalgo tuvo hijos, y de hecho todavía el día de hoy, ahí en plena Plaza Central, ahí en Dolores, Guanajuato, todavía hay algunas tiendas que son propiedad y son atendidas por descendientes directos de Miguel Hidalgo. O sea, descendientes así en línea directa, no son sobrinos, sí son descendientes de los hijos de Miguel Hidalgo. Que claro, para muchas personas pudiera ser muy criticable el hecho de que un sacerdote tuviera hijos. Bueno, no nos vamos a meter en camisa de 11 varas, pero es un hecho histórico, que él tuvo por lo menos hijos con 3 mujeres, y vamos, no era abierto, el comentario no era así como que abierto, él no los podía presentar como sus hijos, los presentaba como sus ahijados, pero pues la gente sabía que eran sus hijos de sangre, pues, y José María Morelos también tuvo hijos. A diferencia nada más es que Morelos se hizo sacerdote después de haber tenido a sus hijos. En el caso de Hidalgo, pues él era sacerdote, ¿sí? Ajá. Ok, profesor, pues mire, nada más para saludar ya a los que están en el chat, que es Adriel, dice, ya llegué mis amigos, y Emanuel Bernal dice, buenas noches, Urus Radio, saludos a todos. Y bueno, dice Adriel también, los estoy escuchando y afinando mi batería. ¿Cómo se llama la primera persona? Adriel. Me sonó el saludo, aquellos antiguos saludos que se hacían luego en los cines, no sé qué edad tenga Adriel, pero cuando alguien llegaba y le gustaba interrumpir la función de cine, llegaba y gritaba, ya llegué, y bueno, había silbidos, y bueno, parte de nuestro argot popular, entonces sonó muy festivo, ¿no? Ya llegué. Sí, perfecto, sí, ya estoy perfecto. Aquí. Un gusto que estén con nosotros. Bienvenidos, y también Emanuel Bernal, bienvenidos, de veras. Pues vamos a iniciar, ya habíamos hablado en otros programas de lo que fue la Malinche, o Doña Marina, o Malitzin. No se sabe si es cierta cómo era el nombre de este personaje tan importante en la historia de México, y quisimos hablar de otro personaje del cual no se habla. Pero a ver, vamos a reflexionar un poquito. ¿Por qué hablamos de quien nos traiciona y por qué no hablamos de quien nos defiende? ¿Sí? ¿Por qué se ha escrito tanto acerca de la Malinche, y por qué alguien que nos defendió y que ahorita vamos a platicar su historia, que fue la princesa Heréndira, no se habla? Entonces pareciera casi como un complot. Decía Octavio Paz, les ruego me perdonen la palabrota que voy a decir, pero es parte del argot mexicano. Hay un escrito de Octavio Paz que se llama Los hijos de la chingada, y hablando de la chingada como un nombre, ¿sí? Dado una deformación de Malinche, y que nosotros somos hijos de la Malinche, y que de ahí viene esta palabra tan usada en el vocabulario mexicano. Es un texto interesante y hasta simpático el que hace Octavio Paz al respecto, pero es cierto, ¿por qué siempre hablamos de la Malinche y no hablamos de otro tipo de personajes? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Que esto nos va... La Malinche hereda su nombre. El Malinche era un nombre peyorativo que se le fue dando a Malitzin, que ella fue bautizada como Marina, y que nos ha causado esa etiquetación, ¿no?, que tenemos los mexicanos, de siempre preferir lo extranjero, y de ahí viene la palabra malinchismo, de tomar esa actitud de que tomó ella. Hay quien la defiende y quien dice que ella es la iniciadora de una nueva cultura por el mestizaje que se da con Hernán Cortés, porque fue madre de un hijo de Hernán Cortés. Pero el argumento que dan para defender a la Malinche es que ella no traiciona a su pueblo, puesto que ella venía del Istmo, era ismeña, de una de las ramas mayas, ¿sí? Y que su pueblo estaba sojuzgado por los mexicas, por lo tanto no estaba traicionando a su pueblo.
efectivamente, si lo vemos de esa forma, no traiciona a su pueblo, pero sí traiciona a su raza, ¿sí? Porque aquí había muchos pueblos, totonacas, mixtecos, purépechas, aztecas, etcétera, y todos pertenecemos a la misma raza, éramos diferentes pueblos, ¿sí? Ella traiciona a su raza, no a su pueblo. Y vamos, el mismo Bernal Díaz del Castillo habla de ella en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España y menciona que no hubiera sido posible la conquista de no ser precisamente por Malinche. ¿Qué es lo que hace Malinche? Ella es entregada como un tributo en Tabasco, junto con 19 mujeres, eran 20 mujeres que fueron entregadas a Hernán Cortés a su paso por Tabasco. Yo recuerdo, les platico la anécdota así rápido, recuerdo que en una ocasión, ya tiene muchos años, era como unos 30 años, anunciaron con bombo y platillo una nueva novela sobre la vida de la Malinche. Fui yo, la compré a una librería la novela, y les juro que leí 2 hojas y boté el libro, era, no recuerdo el nombre ni siquiera de la escritora, y empiezo yo a leer el primer capítulo, ¿no? Donde habla de la infancia de la Malinche, y habla de que su padre fallece, ¿sí? Ella queda huérfana, entonces su madre se vuelve a unir, pero el hombre con el que se une, que ahora es padrastro de Malinche, que estaba muy pequeña en ese tiempo, lo pinta la autora, ¿no? Que era un hombre muy desagradable, era un hombre gordo, picado de viruela, y en ese momento cuando leo picado de viruela, a ver, perdón, la viruela no se conocía en el México prehispánico. ¿Cómo podría el padrastro de Malinche estar picado de viruela? Dije, este libro no sirve, no vale la pena, porque te cambian algo tan importante como es eso, la viruela que fue el aliado, esa enfermedad fue el aliado principal de Cortés, ¿sí? De no haber sido por la viruela, definitivamente no conquistan, o la conquista se hubiera llevado muchísimo más tiempo, pero la viruela llega con un soldado español. Entonces, así se ha escrito de doña Marina, de la Malinche, se han escrito una serie de cosas. Lo real, lo histórico, es que ella es entregada como esclava a Cortés. Y Cortés se da cuenta, ¿sí? Él acababa de rescatar a Jerónimo de Aguilar, en su paso por Yucatán, rescata a Jerónimo de Aguilar. Hay que recordar que 2 españoles sobreviven a una expedición de Juan de Grijalva, que es Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, pero Gonzalo Guerrero era soldado, y decide internarse en la selva y se une a los mayas y se casa con una maya y tiene hijos que ellos son los primeros mestizos en esta zona. Y cuando Cortés lo invita a unirse a sus tropas, Gonzalo Guerrero le dice que no, que él ya se perforó las orejas y se tatuó la cara y que tiene mujer y que tiene hijos y que no va a seguir con él. Pero quien sí lo alcanza, quien es rescatado por Cortés, es Jerónimo de Aguilar, que el tiempo que estuvo viviendo entre los mayas, ¿sí?, le sirvió para aprender la lengua maya. Aguas con este detalle, ¿sí? Jerónimo de Aguilar habla maya. Y resulta que Malinche, que tiene un origen maya, también habla esta lengua, pero aparte, como su pueblo estaba sojuzgado por los mexicas, habla náhuatl, ¿sí? Esto va a ser importantísimo. Al principio no se dan cuenta de la ventaja que tiene esto hasta que llegan a la zona totonaca, esto es hasta que llegan a Veracruz. Y en Veracruz, para poderse comunicar con nuestros naturales, se necesita el náhuatl, y de pronto Malinche dice, pues yo hablo náhuatl, ¿sí? Y puedo traducirlo al maya. Entonces ella escucha el náhuatl, lo traduce al maya con Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar traduce del maya al español, y se convierte así en una pequeña cadena de traducción en lo que Malinche aprende el español. Ella acabó aprendiendo a hablar español, sí, tenía esa habilidad. Entonces, más, Malinche es la que guía a Cortés, o le sugiere a Cortés avanzar no hacia México, sino hacia Tlaxcala, que era el principal enemigo y llegan a la ciudad de Cholula, hermosa ciudad, de veras hermosa ciudad Cholula, y ahí precisamente es Malinche quien le dice a Cortés que se está preparando una emboscada, ¿sí?, para atacarlo, para derrotarlo. Y Cortés se adelanta y hace la gran matanza de Cholula.
esto sucede, nunca se ha podido comprobar si era cierto que iba a haber un levantamiento en contra de Cortés, nunca se ha podido comprobar. Lo cierto es que Malinche es la que le avisa a Cortés, y Cortés ataca a los cholultecas y hace una terrible matanza con alrededor de 20,000 muertos, donde mataron hombres, mujeres, ancianos, de todo, ¿sí? Es Malinche quien le dice cómo se maneja el imperio mexicano y que Moctezuma es el gran señor de los mexicanos. De hecho, hay un lienzo, el lienzo de Tlaxcala, que es un códice, y en el lienzo de Tlaxcala, si mal no recuerdo, tiene 70 láminas, en más de 30 aparece Malinche. En todas las imágenes del lienzo, de este códice, en el lienzo de Tlaxcala, en todas donde se ven imágenes de guerra, siempre está Malinche a un lado de Cortés. Y es más, hay algunas figuras muy interesantes donde Malinche está señalando con el dedo. Esto es, le está dando instrucciones a Cortés. Una de esas instrucciones, poco tiempo después, salvaría a Cortés. Salvaría a Cortés porque Malinche le explica a Cortés que aquí en México no se peleaba de noche, se peleaba de día. Y cuando empezaba a atardecer, las guerras terminaban. Alguna ocasión en un programa aquí en Urus comentábamos eso. Hay que entender la idiosincrasia, la manera de cómo se pensaba. Esto no era ningún retraso, era la guerra en México, no era una guerra de exterminio como tenían las guerras en Europa. En Europa sí se exterminaban. Aquí no era una guerra de exterminio. La misma guerra era ritual. Había un respeto dentro de la guerra. Sí. Igual cuando había tanto pleito entre tlaxcaltecas y mexicas, había un respeto por esa guerra. Ajá. Entonces es quien le explica Malinche, sí le explica a Cortés, de tal forma que la matanza de Cholula es en la noche. Posteriormente, cuando Cortés está aquí en México y tiene que ir a enfrentar a Pánfilo de Narváez, la batalla que da en el Templo Mayor Pedro de Alvarado es en la noche. El escape de Cortés de Tenochtitlán es en la noche. O sea, porque sabía que en la noche no se peleaba. Y esto fue porque se lo enseñó la Malinche. Ajá. Bueno, Malinche aprende a hablar el español. Cabe mencionar que aquí se encuentra con otra mujer de la cual vamos a platicar seguramente la semana que entra, que es la princesa Tecuixpo. Tecuixpo, que era hija de Moctezuma, ¿sí? Y que, bueno, Tecuixpo vive una vida increíble, verdaderamente increíble, porque es la hija de Moctezuma, la hija mayor del gran Moctezuma, y la hija preferida del Tlatoani, y la casa, ¿sí?, con Cuitláhuac. Se casa con Cuitláhuac los casan a la muerte de Moctezuma como para poder validar el trono de México. Entonces ella es esposa de Cuitláhuac. Hay que mencionar que Cuitláhuac también fue hecho prisionero junto con Moctezuma, Cuitláhuac era prisionero de Cortés. Entonces, cuando el pueblo se está rebelando en contra de Cortés y sabe que lo van a atacar, él le dice a Cuitláhuac, sal y apacígualos. ¿Sí? Y sale Cuitláhuac, y en lugar de apaciguarlos le dicen, ¿qué creen? Ya me salí, vamos sobre de ellos. ¿Sí? Y es cuando se da el ataque al Templo Mayor, que va a provocar la salida de los españoles, y el ejército ahora es guiado por Cuauhtémoc. Pero Cuitláhuac muere, y como Cuitláhuac deja viuda a Tecuixpo, Cuauhtémoc es quien se casa ahora con Tecuixpo. Pero bueno, de todo esto platicaremos la semana siguiente porque nos estamos yendo del tema de Malinche. Malinche y Tecuixpo, las dos sobreviven, se las lleva Cortés y sobreviven a la Noche Triste. De hecho, el mismo Cortés lo afirma cuando dice que el mejor regalo u obsequio esa noche fue que salvara la vida Pedro de Alvarado y la Malinche. Él tenía muchísima confianza en la Malinche. Hay un pasaje de la obra El Eterno Femenino de Rosario Castellanos, que a mí me gustaría platicárselo, licenciada. Platicarles ese pasaje de esta obra de teatro. Nuestros amigos que nos escuchan quizás sepan que también nos dedicamos al teatro, tenemos una compañía de teatro. Y recuerdo este pasaje, esto es novelado, es una ficción, pero me llama la atención cómo Rosario Castellanos
ejemplifica y hace notar el poder de Malinche. Dice que esta obra, que estaba Cortés en lo que ahora conocemos como Paso de Cortés, y estaba parado viendo a lo lejos el lago de Texcoco, y a lo lejos pues se veía la gran Tenochtitlán, y estaba Malinche parado con él, sí. Entonces le dice Cortés: mañana voy a llegar a México, a Tenochtitlán, y un día lo voy a conquistar. Entonces Malinche le dice que sí, que cuente con su ayuda. Entonces le dice: voy a descansar, ayúdame a quitarme la armadura. Y de pronto Malinche le dice: ¿sabes qué? No te quites la armadura, duerme así con ella puesta. Dice: ¿por qué? Dice: porque los ojos de Moctezuma nos están vigilando, o sea, hay espías. Dice: y se van a dar cuenta que debajo de tu armadura tienes la carne tan blanda como cualquiera. Sí, por eso es necesario que no te la quites. Entonces, a mí esta parte de la obra de teatro me encantó, porque dije, es cierto, o sea, Malinche era la que aconsejaba siempre a Cortés. Les digo, esto es parte de una obra, o sea, no es real, no es histórico, pero sí ejemplifica a Rosario Castellanos ese poder tan grande que tenía sobre Cortés. Bueno, más lejos todavía, Cortés, después de la noche triste, que siempre decimos que debe llamarse noche alegre porque ganamos, pero bueno, llega Cortés hasta Tacuba, se recupera un poco y luego bordea el lago por el norte, y a la altura de Tecámac es emboscado de nuevo por las huestes mexicas, sí, es emboscado y está a punto de ser derrotado así en definitiva, y la Malinche es la que va y le dice a Cortés, sí, que la única manera de salvarse es atacar al general mexicano, y que si él derrotaba al general mexicano, inmediatamente todos los soldados se iban, todos los soldados mexicas. Entonces Cortés acelera el caballo y se va contra el capitán mexicano que estaba en una loma con unas banderolas y lo mata. Y en ese momento nuestros guerreros se retiran. Sí. A lo mejor alguien que nos escucha dice, como estamos hablando en primera persona, nuestros guerreros, etcétera, pues sí somos mestizos. Yo también soy mestizo, me apellido Mendoza. O sea, soy mestizo. Pero nací en esta tierra. Nací en esta tierra y pues creo que aunque mi sangre está mezclada, porque también tengo antecedentes indígenas purépechas, aunque mi sangre está mezclada, pues soy más mexicano. Entonces para mí los mexicas son mi pueblo, los tarascos son mi pueblo, los mixtecos son mi pueblo. Entonces bueno, por eso me atrevo a decirlo así. Entonces, gracias a Malinche se salva Cortés. Gracias a ella se salva Cortés. Pero no para ahí. 1524, ya se dio la conquista de México, sí, ya se dio la conquista, y Malinche acompaña a Cortés a su viaje a las Cibueras, esto es a Honduras, donde hace esta expedición, y es la Malinche, precisamente, quien le dice a Cortés que Cuauhtémoc está preparando un levantamiento en su contra, y Cortés decide ahorcar a Cuauhtémoc. Entonces, fíjense nada más, todo lo que logra, o sea, lo ayuda a ganar batallas. Ella ocasiona la matanza de Cholula. Ella ocasiona la muerte de Cuauhtémoc. Sí, o sea, todo lo que hace Malinche. ¿Cómo podemos decir, si ella ya vio derrotado al pueblo, si ya lo vio castigado al pueblo que a ella la había sometido, pero todavía se ensaña y logra que maten al mismo Cuauhtémoc? Malinche se convierte en la amante de Hernán Cortés. Por ahí hay algunas otras expresiones que dicen que fue todo el hecho de una mujer enamorada. Malinche se convierte en la amante de Cortés y le da un hijo, Martín Cortés, el bastardo, porque después Cortés tendría otro hijo que es legal o legítimo, y tenía el Martín Cortés el bastardo, que se va a España, regresa de España y quiere independizar, quiere convertir esto en un reino donde él gobierne, ¿sí? Y los aprenden, son los primeros, increíblemente. Martín Cortés es el primero que idea independizar esta zona, ¿no? Esta región. A él lo perdonan por ser hijo de Cortés, pero los hermanos Ávila los decapitan aquí en el Zócalo, ¿sí? Que se da el primer levantamiento o intento de levantamiento en México, y fue precisamente Martín Cortés el hijo de la Malinche. Malinche muere oficialmente en 1529, víctima de viruela, ¿sí? Muere en el 29 víctima de viruela.
Y hay por ahí, yo no lo he podido ver, pero comentan que en el año 2000, si mal no recuerdo es en el 2008, en algunos, se hizo un descubrimiento arqueológico. Yo desconozco los datos porque casi me llegó como un rumor de que se había descubierto un huipil que pertenecía a Malinche, ¿sí? Y que alguien había ido heredando al paso del tiempo y había llegado a nuestros días y se le había entregado al Instituto Nacional de Antropología e Historia y que lo estaban, digamos, protegiendo. Sabemos que una pieza arqueológica requiere de muchísimos cuidados y más si es algodón, pues, o sea, es un producto perecedero, y que había sobrevivido un huipil de la Malinche y lo identificaban porque era sumamente parecido a las imágenes en los códices, y que se iba a exponer, que se iba a trabajar durante 5 años y se iba a exponer en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Yo hasta la fecha no he sabido que se haya expuesto. Si fue en 2008, en 2013 ya lo debieron de haber expuesto, estamos en 2016, pero no se extrañen que pronto aparezca, o al revés, no se extrañen que nunca aparezca, como sabemos que pasan con muchas de nuestras piezas arqueológicas. Pero a mí me llegó eso como un rumor, lo del huipil de la Malinche. Muere en el 29, aunque en el Archivo de Indias, allá en Sevilla, se conservan cartas de la Malinche, dictadas por la Malinche. La Malinche no sabía leer y escribir. Dictadas por Malinche en el año de 1550 y tantos. Entonces dicen, a lo mejor no murió. Sí, la sacaron de México y fue a dar a España, porque mucha gente la odiaba y querían matarla por haber traicionado a su pueblo. Pero oficialmente muere en 1529. Pero insisto, probablemente, o hay por ahí algún dato de que vivió todavía muchos años más. Hablemos de Heréndira, la princesa Heréndira. ¿Sí? ¿Qué diferencia? Vemos lo que hizo Malinche y ahora vamos a ver lo que hizo Heréndira. Heréndira es hija de Cicincha. Cicincha, que fue Tangaxuán Cicincha, que fue el último emperador de los tarascos, de los purépechas. Sabemos que Cuauhtémoc, cuando estaba sitiada la Ciudad de México, mandó emisarios al imperio purépecha para que vinieran a auxiliar y que se unieran todos como raza, se unieran todos para derrotar a los invasores. Pero como ya había habido pleitos, de hecho, los purépechas nunca fueron sometidos por los mexicas. Tuvieron 2 guerras, y en las 2 guerras los purépechas le ganaron a los mexicas. Sí, es más, les ganaron en plena frontera, ni siquiera pudieron entrar al territorio purépecha. Entonces los purépechas, a ver, ¿cómo que los están invadiendo? Ustedes son un pueblo tan poderoso y los están invadiendo y les están ganando. Para mí que esto es una trampa, porque vamos a comentarlo así rápido. La segunda batalla, o la segunda guerra que se da entre los purépechas y los mexicas pierden por una trampa que les pusieron en una región que se llama Tajimaroa, que hoy es Ciudad Hidalgo, en Michoacán. Eran los límites del imperio purépecha. Entonces cuando van los ejércitos, si mal no recuerdo era el ejército de Ixcóatl, van hacia esa zona, los purépecha deciden huir. Entonces dejan como tributo a los mexicas, dejan comida, dejan bebida y les dejan mujeres como un tributo, y dicen, ¿saben qué? No queremos pleito, ya nos vamos, ¿sí? Entonces los mexicas dijeron, ya ganamos y sin pelear. Entonces empiezan a comer, empiezan a beber, están con las mujeres purépechas, que los incitan a seguir bebiendo, y seguir bebiendo, y seguir bebiendo, ¿sí? Y cuando el ejército mexica estaba pero bien borracho, regresa el ejército purépecha y les gana. Sí, pues los agarró borrachos. Fue una muy buena estrategia, fue una buena trampa. Entonces los purépechas tenían desconfianza. ¿Cómo no? Quieren que vayamos con nuestro ejército y a lo mejor nos pusieron una trampa. Entonces llegan emisarios purépechas al Valle de México, no cruzaron el lago, dicen que más o menos por la altura de Tacuba o las lomas de Santa Fe, vieron, ¿sí?, la destrucción de México. Y entonces creyeron, dijeron, no, es que si estos hombres destruyen México, es que son poderosísimos. Poderosísimos. Entonces van y le dicen a Tangaxuán, ¿sabes qué? Vienen estos invasores y no los vamos a poder enfrentar. Se acobardaron, pues. Entonces Tangaxuán dice, vamos a rendirnos, no podemos con ellos. Y quien salta y quien dice, no, vamos a pelear,
es su hija, la princesa Heréndira, ¿sí? Entonces, ella se pelea con su propio padre, y su novio, ahorita no recuerdo el nombre del novio de Heréndira, su novio, que era el jefe de los guerreros purépechas, también obedece y dice, sí, vamos a rendirnos. Ellos dos estaban prometidos en matrimonio, se iban a unir, y de pronto la misma Heréndira dice, no, si tú traicionas a mi pueblo, jamás voy a ser tu esposa. Así de plano, no voy a ser tu esposa. Así te ame yo mucho, no voy a ser tu esposa. Porque no podemos traicionar, no nos podemos rendir. Entonces, este hombre no le hace caso a Heréndira y decide, junto con Tangaxuan, ¿sí?, rendir al pueblo purépecha. Heréndira se molesta y llama a mucha gente, o a gente que la apoyaba, que creía en ella, ¿sí?, y decide ella organizar la resistencia. La resistencia purépecha fue organizada por una mujer. Mientras que el resto del ejército purépecha se rinde, mucha gente del pueblo se va a las montañas para sobrevivir, porque sabían que venían los españoles y venían masacrando. De hecho, Cortés manda al más sanguinario de sus capitanes, a Cristóbal de Olid, al más sanguinario por completo, ¿sí? Es más, para que los españoles lo juzgaran por ser tan sanguinario, imagínense ustedes cómo sería. Cuando los españoles hicieron y deshicieron, pues hasta ellos se espantaban de lo que hacía Cristóbal de Olid. Entonces, mucha gente del pueblo se va a la sierra a esconderse, y el ejército purépecha no enfrenta a los españoles, pero un grupo sigue a Heréndira, y Heréndira sí se enfrenta a los españoles. Ella, peleando junto con cientos de guerreros, sí se enfrentan a los españoles, pero llevaban desventaja contra los españoles, y las ciudades principales purépechas van cayendo. Tzintzuntzan y Huatzío van cayendo en poder de Cristóbal de Olid. Entonces no le queda otra Heréndira que reunir a su gente en Pátzcuaro. Ahí es donde se junta con los sobrevivientes para seguir organizando la defensa. Ella decide no rendirse y quiere seguir organizando la defensa. Qué curioso, sí, qué curioso, que quien ataca a Heréndira en Pátzcuaro, sí, ya no es Cristóbal de Olid, es su novio. Su novio, que era el jefe de los guerreros purépecha, se alía con los españoles y decide atacar a su antiguo amor, ¿sí? La ataca y la hace huir. Ella se mete a la sierra, se mete a los bosques, allá a la altura de lo que ahorita es Santa Clara del Cobre, etcétera, por allá se mete con varias decenas de guerreros, ¿sí?, que se niegan a ser esclavos de los españoles. Y aquí viene un hecho que muchos dicen que es una leyenda nada más, pero dicen que cuando el río suena es que agua lleva. Resulta que algunos de los purépechas que tienen pequeños enfrentamientos, ya no salen así como que a campo abierto, porque pues los van a derrotar por las armas y todo esto. En una ocasión atacan a un pequeño grupo de españoles y les roban un caballo, ¿sí?, y le llevan este caballo a Heréndira para ser sacrificado, como para dárselo como tributo a los dioses y los dioses los protejan. Y Heréndira lo que hace es no matar al caballo, no sacrificarlo, mas sin embargo aprender a montar un caballo y demostrarle, ¿sí?, a los guerreros de que era un animal, de que no era ni un animal tipo dios o algo así, era un animal que ellos no conocían y que lo podían domar. Y comentan que se llevó varios días hasta que logró domar al caballo. Heréndira con esto se convierte, ¿sí?, en el primer mexicana en montar a caballo, según la historia. Y es precisamente una mujer, y es precisamente para defender a su pueblo. Heréndira todavía tendría una batalla, y ella, montada a caballo, se lanza contra los españoles y contra su antiguo novio, ¿sí?, y lucha contra él, pero es derrotada, se vuelve a meter a la sierra, ya con muy poca gente que la sigue. Y según comenta la historia, quien domina a Heréndira es Fray Diego de Valencia, no recuerdo si es Fray Pedro o Fray Diego de Valencia,
tuvieron que utilizar la religión para poder convencer a Heréndira, pero ya estamos hablando de 1550 y tantos, cuando Heréndira ya era muy grande de edad, ¿sí? Es cuando logran convencerla de que se rinda, de que rinda la rebelión, vamos, purépecha. Entonces ahora sí, tenemos estos dos personajes, a Malinche, que por un lado apoya a los españoles y que es tan influyente en la conquista de México, y tenemos a Heréndira. La conquista de todos modos se dio y se iba a dar de alguna forma por los avances tecnológicos bélicos, porque aquí tenemos otra tecnología mucho más avanzada que la europea, pero hablamos de la parte bélica. Allá en Europa sí se peleaban, insisto, guerras de exterminio. Aquí la guerra tenía otro significado. Como platicábamos en un programa, algo que extrañó mucho a nuestros antiguos mexicanos son las cárceles. Aquí no había cárceles. Aquí se atrapaba un prisionero y se le amarraba, se le ataba, ¿sí? E inmediatamente se juzgaba y se decía lo que iba a hacer. No tenían que... O sea, lo agarraban nada más para que no se les escapara, pero rápido era juzgado. Y con los españoles llegaron las cárceles, cosa que no se conocía en México. Por eso la guerra, insisto, era totalmente distinta. Entonces tenemos a Marina, o a Malinche, que cómo influye en la conquista de México. Y tenemos a Heréndira, una princesa purépecha, ¿sí? Que decide enfrentarse a su propio padre, que es Tangaxón Cicincha, a su propio padre, al amor de su vida, ¿sí? Decide enfrentarlos con tal de defender a su pueblo. Pero a nosotros, los mexicanos, nos enseñan la historia de Malinche y no nos enseñan la historia de Heréndira. ¿Qué pasaría si nosotros de pronto pensáramos como Heréndira? Es decir, vamos hasta aprovechar lo que trae el extranjero para poderlo enfrentar. No, nos enseñan que hay que aliarnos al extranjero, que hay que someternos al extranjero, y por eso la palabra malinchismo. Insisto, es el manipuleo de la historia. Por eso tenemos esa mentalidad, desgraciadamente, en nuestro país. Hay tantas cosas de la historia de México que no conocemos. Perdón, licenciada y amigos que nos escuchan, voy a hacer un pequeño paréntesis de un programa que estamos preparando. Casi no se habla de los grandes personajes que han visitado México. Se habla ya de que vienen los presidentes de Estados Unidos, o el presidente de Australia o de Canadá. No hablamos de visitas diplomáticas. Hablamos de gente tan importante como Humboldt, que estuvo en México. Simón Bolívar, el libertador, estuvo en México y recibió apoyo de la Güera Rodríguez, ¿sí? Estuvo en México Fidel Castro, por ejemplo. Estuvo en México César Sandino. Estuvo en México el Che Guevara, ¿sí? Tantos personajes que han estado en México, que han tenido su formación en México. José Martí, el libertador de Cuba, que estuvieron en México, pero casi no se menciona a estos personajes. ¿Qué vinieron a aprender a México? ¿Y de qué se llevaron ideas libertarias? Sí, insisto, gran parte de la historia. Yo cuando supe que había estado Sandino y que había trabajado en los pozos petroleros de de Tamaulipas, ahí trabajó en los pozos petroleros mexicanos y después fue a pelear contra los norteamericanos en los 30 allá en Nicaragua. Es increíble, es de veras increíble. El Che y Fidel y Raúl, etcétera, que estuvieron entrenándose en México, aquí en el Valle de Chalco. Ahí prepararon la Revolución Cubana. Simón Bolívar, insisto, que recibió las joyas de la Güera Rodríguez. José Martí, hemos platicado aquí anécdotas de José Martí cuando estuvo en México. En fin, pero bueno, cierro paréntesis. Insisto, son cosas que no nos quieren enseñar. Yo con esto cierro prácticamente ya la narración, licenciada, con esa reflexión. ¿Por qué aprendemos tanto de la Malinche y no aprendemos tanto de quienes se resistieron, de quienes no se doblegaron? Y podemos decir, es que Tenochtitlán cayó en 1521 y se rindió Cuauhtémoc y le dijo a Cortés, mira, sácame el corazón, ¿no? Ya no puedo más y sacrifícame. Pero no nos platican de que los yaquis, por ejemplo, tardaron más de 200 años en ser sojuzgados, de que la zona Trique
en nuestro país, al sur de Oaxaca, fue una zona indomable por completo. De que los mayas, que ya era una civilización que iba en decadencia, ¿sí?, tardaron más de 100 años en ser conquistados. De eso no nos hablan. No nos hablan de resistencia. No nos hablan, y aquí vamos, bueno, ya hemos platicado, por ejemplo, de Yanga, de cómo se da la rebelión de los negros, ¿sí? Y que Yanga, siendo negro, logró tener la primera región libre de América después de la conquista, y siendo un esclavo negro. Son de las páginas de la historia que desgraciadamente no se mencionan, y qué lástima que lo que nos enturbia nuestro pasado, pues sí se menciona. Yo no quiero con esto que se borre a la Malinche de la historia de México, no, claro que no, pero sí que se ensalcen algunos otros personajes, o que se enseñe el valor que tuvieron estos personajes en nuestra historia. Y con esto, bueno, damos inicio a la serie de las mujeres en la historia de México. Vean qué personajazos, ¿no?, estuvimos platicando el día de hoy. ¿Qué le parece? Sí, va a estar muy, muy bueno, muy buena pues esta serie, y pues qué decir de este personaje tan valiente que fue la princesa Heréndira, ¿no? Y pues, profesor, antes de que se nos termine el tiempo, hay un comentario también de aquí, permítame, es en Facebook, tenemos a... aquí está. Es una personita que nos habla de Guatemala, ya lo hemos saludado, es Juan Carlos Ríos, y dice, gracias por los saludos, y dice, les cuento que soy de una región de Guatemala llamada Asunción Mita. Mita es un nombre derivado de Mictlán, nombre del reino Xinca que existía en esta región. ¿Podrían comentar algo de esa cultura? Gracias y felicitaciones. Con todo gusto, quizá no dentro de esta serie, pero con todo gusto. Estamos preparando igual hablar algo sobre el Mictlán, las entradas al Mictlán que conocemos, personalmente conocemos un par de entradas al Mictlán, pero hay muchas entradas a la zona de los muertos. La zona de Guatemala, caray, o sea, ustedes tienen el Petén que es precioso, tienen Tikal, que es la ciudad maya, creo yo, más impresionante, porque son muchas que son muy impresionantes, pero yo creo que la que más, pues, Tikal, es una región fabulosa. Y bueno, de la zona de Guatemala tenemos tanta herencia de la zona maya, que claro que hablaremos de esa parte de la historia, ¿sí?, del reino Xinca. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Les recordamos que estamos todos los lunes aquí en www.spreaker, /Urus Radio. La cita, acuérdense que es a las 10 de la noche. Y bueno, pero, ¿qué pasa, profesor? Hace bien rápido nada más comentarles que por cuestiones de trabajo, estaremos la próxima semana. Vamos a ir en un equipo de trabajo la próxima semana, en un equipo deportivo. Vamos a estar en Nicaragua. Sí, el día de mañana estaremos en Nicaragua. Voy a tener también el placer de que la licenciada Doris también va a formar parte de este equipo deportivo que va a una competencia en Nicaragua. Entonces, platicaremos también, de esto lo recordé por nuestro amigo de Guatemala, porque también vamos a hablar algo de Nicaragua. No olvidemos que Nicaragua es una deformación y es Nicanahuac, que significa hasta aquí termina el anáhuac, hasta allá llegó la influencia mexica, hasta Nicaragua. Por allá estaremos con nuestros amigos nicaragüenses. Bueno, saludamos también a Israel, que también está aquí en el chat. Dice, muy buenas noches, aquí una vez más. Nos hacemos presente gozando la verdadera historia de México. Tenemos un mensaje de Víctor también. Víctor, por favor, a ver, vamos a ver qué nos dice el mensaje de Víctor. Ana nos manda saludos, Araceli nos manda saludos. Saludos, muy bien. Y pues, en lo que estábamos, también
Como ustedes saben, y ya les hemos comentado en algunos programas, el profesor Francisco también se dedica a dar conferencias de la historia de México. Ya lo han invitado a algunas preparatorias, universidades, secundarias también. Así que si alguno de ustedes está interesado, pues si gusta contactarnos, también está nuestro correo, que es urusradio@yahoo.com. Y también, bueno, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en iTunes y en iVoox. ¿Qué pasó? No, así rápido, nada más a hacer este comentario. Cuando nos invitan a dar conferencias, nosotros no cobramos por las conferencias que damos. Nos invitan con mucho gusto a las escuelas y de veras vamos nosotros con ese gusto a compartir nuestra historia. Claro que si es un lugar lejano, pues nada más pedimos nuestros viáticos, pero que se cobre, no se cobra. La historia es de todos, lo único que hacemos es platicarla, la historia es de todos, entonces no se cobra un centavo por todo eso. Y también, bueno, es un gusto tenerlos aquí y que cada uno de ustedes, y ya sabemos que muchos nos promocionan y también, bueno, eso se les agradece bastante. Y ya nos vamos, profesor, creo que otra vez nos extendimos. Que estén muy bien, cuídense mucho y parece que no di la fecha del día de hoy, que estamos a 12 de septiembre de 2016. Hasta luego.